¿Qué tal, amigos? Estamos reunidos otra vez La Palomilla y estamos en la parroquia de Santa María Magdalena. Hoy tenemos un tema muy interesante que es Tepetlaustoc, pueblo con encanto. Vamos a ver cómo se logró ese nombramiento y cómo lo podemos aprovechar en un futuro. Y para esto, bueno, pues La Palomilla se honra de tener hoy dos invitados, al licenciado Joel Velázquez Apulche, a la doctora Noemí Contreras, y también estamos por parte de La Palomilla, aquí el licenciado Marcelo Macías y Velasco, y Jorge González Morales Basaldúa, y un servidor, José Omar Tinajero Morales. Hoy va a moderar la mesa el licenciado Joel, y vamos a platicar sobre ese tema interesante. Licenciado. Claro que sí, muchas gracias, doctor, y pues gracias a La Palomilla, y es un honor estar con ustedes, con la doctora Noemí. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante para Tepetlaustoc y que se ha logrado en esta administración. Yo quisiera empezar, si ustedes me permiten, dar un agradecimiento especial y un reconocimiento al gobierno municipal que ha permitido que este tipo de eventos se lleven a cabo, y por supuesto a nuestro presidente municipal, el licenciado Ismael Olivares Vázquez, que él ha tenido a bien encabezar estos trabajos, y pues yo creo que se merece un buen reconocimiento, y pues aquí está el logro. En esta administración se logra finalmente, después de muchos años, el nombramiento de pueblo con encanto. Y pues les repito, muy agradecido de que me hayan invitado, y pues vamos a entrar en tema. Joel, perdón, ¿podrías mostrar el nombramiento para que nuestros amigos lo vean? Se me hace algo muy emblemático, muy importante. Sí, claro que sí. Es del gobierno del Estado de México y lo voy a leer rápidamente. El gobierno del Estado de México otorga el nombramiento pueblo con encanto al municipio de Tepetlaustoc por preservar su patrimonio cultural natural, que lo hace auténtico y parte importante de la entidad mexiquense. Este reconocimiento se entrega en el mes de marzo del año 2023. Básicamente fue el día 9, hay un documento que le entregan al presidente y tiene fechado 9 de marzo de 2023. Aquí el reconocimiento, el nombramiento dice nada más marzo 2023. He de aclarar que cuando nos trajeron este reconocimiento y la placa conmemorativa fue el día 31 de marzo, si no me equivoco, 31 de marzo. Ese día hicimos el evento. Vino, no sé si vino la Secretaría de Cultura, y trajeron ese nombramiento, ¿no? Lo que hicimos, o más bien se resaltó, el día 23 de abril del año 2023, cuando mencionamos o celebramos la elevación a Villa de Tepetlaustoc. Es lo que quiero empezar con ustedes, si nos pueden hablar. Ese primer título que obtiene Tepetlaustoc, ¿el título o es una categoría que se le da como Villa de Tepetlaustoc? ¿Quién nos pueden hablar de eso, de ese primer título que recibió Tepetlaustoc? Ajá. Sí, bueno, es un tema interesante lo del nombramiento a Villa. Hay que recordar que Tepetlaustoc en 1877 todavía pasaba por una época de esplendor. Algunas obras que hemos encontrado, por ejemplo, en la hemeroteca, nos comentan que en esta parte que existían los mesones, además había una vida cultural, intelectual muy fuerte. Sí. Y entonces el gobierno del Estado de México toma en cuenta pues la historia que tenía la cabecera, porque el nombramiento de Villa es para la cabecera, porque el nombramiento de Villa es en relación a las localidades, dependiendo también la cantidad de población, la cantidad de habitantes. Entonces el primer nivel así importante es pueblo, luego sigue Villa y después ciudad. Entonces pasa de ser la cabecera pueblo a ser Villa. Entonces ahorita estamos en vías de ser ciudad, todavía no contamos con la cantidad de población para ese nombramiento, pero seguimos siendo Villa, y poca gente pues dice, ¿no?, Villa, ¿no? Generalmente muchas veces nos referimos y decimos pueblo, ¿no?, en sentido más bien de jerarquía de localidad a cuestión de tipo de comunidad, ¿no? Sí, ya siendo muy respetuosos, Tinajero, porque todo el mundo dice Tepe. Así es. Así como a veces de manera despectiva, cuando el nombre en sí mismo engloba una cultura general, una cultura amplísima. Y bueno, con respecto a lo que dices de
de la época en que se dio el nombramiento, pues efectivamente la bonanza económica era amplísima. En cuanto a la cultura, y esto referido por gente que ahorita contaría con 150 años, 200 años, con las que alguna vez llegué a comentar, me decían que cuando venían las caravanas de los arrieros, ahí traían la moda de Europa. O sea, los arrieros desembarcaban los buques, cargaban la moda, la música, la cultura, la cargaban en las mulas y se la traían a la Ciudad de México. Muchas cosas se conocieron antes en Tepetlaustok que en México, porque era el penúltimo camino para llegar a la ciudad. Entonces ese contacto con Europa nos daba esa calidad de cultura que teníamos. Sí, y también luego hay que recordar que además de este nombramiento que se da el 23 de abril de 1877, y del cual por cierto también existe y el certificado en la presidencia, fue firmado por el gobernador de esa época, que era Juan N. Miraflores, y se logra ese primer nombramiento. Luego hay otro nombramiento del que a veces se nos olvida. Cuando este lugar en el que estamos, el conjunto arquitectónico dominico, fue nombrado en 1933 Patrimonio Histórico y Monumento Histórico de la Nación. Eso en el año de 1933, y eso abarca todo lo que es el atrio, Caxcantla, la parroquia con el convento. Entonces ese es otro nombramiento importante de 1933. Luego en 1977 hubo una campaña del gobierno del Estado de México de pueblos pintorescos, y se acordarán que teníamos muchas placas. Aquí afuera hay una sobre el convento, luego está la del Códice Kingsburg, había una de Fray Domingo de Betanzos que ya se perdió. Eso es en el año de 1977. Pero ya teníamos una sequía de nombramientos, ya faltaba algún nombramiento, y yo creo que es importante aclarar que no es en esta administración solamente cuando se empieza a trabajar por este logro, y yo creo que ahí el licenciado Joel nos puede platicar cómo es este proceso que se da incluso en gobiernos previos, ¿no? Sí, como lo bien lo mencionan, este fue un proceso largo, ¿no? No de esta administración, sino de varias. De lo que yo puedo recordar fue en el año 2010, en esa administración, cuando se empezaron a hacer los primeros movimientos o las primeras solicitudes para lograr ese título de pueblo con encanto. Posteriormente pasamos ya al año 2013, donde ya yo tengo la oportunidad de hacer una carpeta para llevarla a la Secretaría de Turismo, y pues nos piden muchos requisitos, ¿no? O sea, esto no es sencillo, no es fácil. El que lo logra, pues es que tiene todos los requisitos. Yo podría mencionarles que dentro de todos los requisitos que nos pedían, pues cumplíamos. Solamente era la oferta a los turistas, la infraestructura, lo que son los hoteles, hospedaje, restaurantes, pero la identidad la teníamos, ¿no? En ese año, en 2013, empezamos a meter las carpetas 2-3 veces a la Secretaría de Turismo, donde logramos que entráramos a la terna con 3 municipios. No fuimos favorables, pues por lo que explico, ¿no? No llegábamos a tener todos los requisitos cumplidos. Pero desde ese entonces se manejó ese trabajo hasta llegar a esta administración, donde ¿qué se enfocó el licenciado Ismael? En la identidad. ¿Qué identidad tenemos? Yo, la verdad, siempre he dicho, Tepetlaustok tiene historia, tradición y cultura. Las tradiciones, pues, ¿qué nos llevan? A las danzas. Ahora tenemos mayordomías, es lo que nos da identidad. El primer evento y gran evento que podemos mencionar que se llevó a cabo en esta administración es el Festival de Danzas. Ese Festival de Danzas nos dio, por así decirlo, un boom. Que ya con ese festival no nada más nos conocen aquí en el Estado de México, ya en diferentes estados de la República. Si no mal recuerdo, en el primer año tuvimos participación de danzas de otros estados que vinieron acá. La idea de ese festival es pues hacerlo uno tipo Guelaguetza, ¿no? Esperemos que algún día se llegue a concretar. Básicamente es eso, ¿eh? El proceso ha sido largo, yo estoy hablando ya de 14 años, 13 años de que se logró este título de pueblo con encanto. Pero es de estar
tocando puertas, trabajando, Sí. y sobre todo eso, resaltando la identidad que tenemos aquí en Tepetlauzto. Sí. El Consejo de Turismo, ¿no?, también participó. A ver, Sí. platíquenos, don Marcelo, usted que está ahí al frente de ese consejo. Bueno, el Consejo prácticamente ha sido un movimiento ciudadano, porque hemos pasado por algunas administraciones, y la contribución que mucha gente ha hecho también por ensalzar, pues, no solo la cultura que tenemos, ¿no?, si todo ese patrimonio que tenemos, tanto intangible como tangible, ¿verdad?, que se ha resaltado en diferentes rescates, ¿verdad?, que hemos tenido, rescates de personajes, rescate de los caminos, los puentes, cosas que no hemos volteado a ver y que sin embargo hacen la riqueza de Tepetlauzto. Y a mí me da mucho gusto que en toda esta región, Tepetlauzto creo que es el número 1 en toda la riqueza que tenemos. Nadie tiene el centro que tenemos aquí, cultural, patrimonial de la nación, ¿verdad? Eso creo que nos da un hándicap contra todas las comunidades vecinas, ¿no? Es, como lo dijo Jorge, aquí es la puerta de la cultura, la puerta de la moda, la puerta de la música, la puerta de muchas cosas y de la riqueza que tuvo Tepetlauzto, que como bien ustedes lo saben, esas haciendas que hemos recorrido últimamente, prácticamente descubriendo la historia, nos da la riqueza que hubo en Tepetlauzto, la grandeza de esas haciendas. Bueno, doctor, aprovechando que está usted aquí, ¿nos podría platicar cómo fueron todas las vicisitudes por las cuales se pasó para obtener el nombramiento de Tepetlauzto Pueblo con Encanto? Sí, el proyecto que se hizo de Pueblo con Encanto, como ya lo dijo el licenciado Joel, sí fue un trabajo que nosotros teníamos de conocimiento que ya se había comenzado a trabajar en administraciones anteriores. Sin embargo, en esta administración, como también bien lo decía, ¿no?, gracias al gobierno y a la inquietud que tuvo de realzar la cultura de Tepetlauzto, fue un gobierno diferente. Le dio demasiada prioridad a la cultura, que no se perdieran las raíces y a darle esa identidad que se tenía y que ya los jóvenes lo estábamos empezando a olvidar. Entonces, con ello se formó un equipo. Este equipo se especializó específicamente en ese tipo de asuntos o de temáticas, para construir ya una carpeta que, ya como dijo el licenciado Joel, es la que se mandó a la Secretaría de Cultura y Turismo para que nos dieran el nombramiento. Este equipo estuvo conformado por el propio presidente, el licenciado Ismael, la licenciada Quetzali Blancas, que es directora de turismo. Trabajó también en su momento la regidora de Cultura, la licenciada Erika. Estuvo el equipo de comunicación. Ustedes trabajábamos también de la mano con el equipo de Cultura y Turismo de Tepetlauzto. Entonces, al final, inclusive hubo momentos en donde nos quedamos hasta tan noche solas, porque teníamos que enclaustrarnos para estar trabajando, ¿no?, y que nada nos distrajera. Sí fue un trabajo muy pesado, pero obviamente teniendo este resultado, pues merece la pena. Sí, yo creo que es justo reconocer eso, es muy justo lo que dices, Noemí, en el sentido de que somos muy reacios a hacer cambios. Cuando se habla de gobierno se piensa en pavimentar calles o arreglar drenajes o cuestiones de ese tipo, pero en cultura nadie. Yo quiero hacer un comentario, si me lo permiten, con respecto al proyecto de Ismael. Yo a Ismael lo conocimos antes de que fuera presidente, cuando fue mayordomo del 20 de enero, de la fiesta de San Sebastián. Y él tenía la inquietud que nosotros en algún momento, como patronato de la danza de los serranos, ya la habíamos planteado, de hacer una exposición de todas las danzas y las mayordomías, de su significado. Porque nos dimos cuenta de que hay gente que lleva bailando 30 años una danza y no sabe qué significa. Hay muchos que son mayordomos y ni siquiera saben de qué o a quién representa. Entonces esa inquietud de Ismael cuando se acerca a nosotros, a mí me pareció un tipo idealista pero soñador. No creí que lo lograra, no lo creí, yo supuse que todo se iba a quedar en un mero plan, pero sin embargo Ismael tiene mucha tenacidad. Yo le escribí una crónica y ahí digo, probablemente lo logre.
Y entonces al inicio nos integra en un grupo, y en ese grupo pues empezamos a investigar todo lo de las danzas, todavía en ese tiempo el que era el cronista municipal, que era el maestro Mariano Morales. Hicimos un equipo, empezamos a investigar, empezamos a hacer las representaciones de las mayordomías. Cuando se hace lo de las representaciones de mayordomías, nos quedamos, así como ustedes dicen, sorprendidos nosotros mismos de lo que tenemos. Porque, por ejemplo, decía Ismael, bueno, señor Jorge, y de los mexicanos nada, ¿verdad? No podemos representar nada. Y yo le decía, oye, Ismael, pero ¿cómo nada? O sea, podemos representar así algo muy sencillo, todos los edificios emblemáticos de la Ciudad de México, que es donde viven nuestros paisanos, con música de fondo, solamente eso. O podemos representar, saliendo de Camerinos, que era el callejón de San Sebastián, vamos a desplazar sobre un alambre electrificado, construido con papel y cartón por la economía, así una fachada del metro, y la vamos a aterrizar en el escenario. Y ahí vamos a grabar ¡Turu! Estación Tepetlaustoc. Y van a bajar los tepetlaustoquenses que viven allá, que viven en la ciudad, que vienen a su pueblo, que vienen a su pueblo a reconocer, que se niegan a deslindarse del pueblo. Esa podría ser otra propuesta. Y la siguiente propuesta, que yo recuerdo que cuando era muy joven nos íbamos de pinta los lunes del trabajo y nos encontrábamos en los salones de baile, ¿sí? Así con las orquestas de ese tiempo y con los grandes descubrimientos, insisto, como que Alejandro Cardona y su danzonera le había compuesto un danzón a Tepetlaustoc. Y entonces finalmente optamos por esa cuestión. Pero bueno, eso es un comentario cultural. Realmente lo importante es el reconocimiento, el haber roto esas barreras. Cuando Ismael toma posesión, dice, mi proyecto es de cultura, y creo que está cumplido. No solo él, ustedes, doctora Noemí, ustedes, una parte importantísima, de verdad. Yo cuando vienen los cronistas y hacen aquí el encuentro de crónica, y te ven con esa admiración, te quedan viendo con una veneración, de decir, de verdad, doctora, de verdad, gracias. Cuánto trabajo, cuántas visitas a Toluca. O sea, ese es el trabajo que ustedes desarrollan. Y ese es un trabajo que vale la pena. Y que no se ve. Y que no se ve. Ahora, sería interesante que ya sea la doctora o Joel nos explicaran quién dio el nombramiento, qué institución, para que más o menos, y en qué consiste el programa Pueblo con Encanto, ¿no? Yo creo que sería interesante, no sé quién de los dos nos pueda aclarar esto, porque nos preguntan. De hecho, el nombramiento es del gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Turismo. Es básicamente, como ya lo mencionamos, todo lo que tenemos, toda la riqueza cultural, natural, gastronómica, música, ¿por qué no? Las danzas se integran en esta carpeta y se lleva a la Secretaría de Turismo. La Secretaría de Turismo tiene ese programa de Pueblos con Encanto, donde va a decir, sabes que yo te voy a dar el título siempre y cuando me demuestres todos estos puntos, cumplas con los requisitos. Final de cuentas, quien lo hace en sí es la Secretaría de Turismo, pero sí lo otorga el gobierno del Estado de México, ¿no? Y como lo dice aquí, por preservar su patrimonio cultural y natural. O sea, nosotros seguimos con estos eventos que hacemos. No solamente el Festival de Danzas, está el Festival de Velas y Leyendas, y por qué no también el turismo deportivo. En esta administración también hemos tenido a bien realizar rutas ciclistas. Sabemos, y como ustedes lo han mencionado en sus podcasts, Tepetlaustoc está rodeado por la Sierra Patlachique. En la parte alta aquí de San Juan Totolapan, Apipilhuasco, existen valles, o sea, bueno, está la naturaleza, todo eso, y entra lo natural. O sea, se conserva la naturaleza donde uno puede ir a hacer turismo de aventura, camping, rodadas. Entonces, básicamente es eso. El nombramiento viene firmado por el entonces gobernador, pero en sí ese es el gobierno del Estado de México. Es un programa que es a nivel gobierno del Estado. Perfecto. Sí. Y ahorita usted hablaba de la juventud, doctora.
¿Cómo nos puede beneficiar este nombramiento a los jóvenes, como los de la Palomilla? Pues más que nada para que se sientan identificados, más que con un proyecto que todavía se lleva a cabo, porque hay que reconocer que la licenciada Quetzalí lleva este seguimiento para mantenerlo vigente. No nada más nos lo dan y ya hasta ahí se acabó, ¿no? Sí. Año con año se tiene que justificar que seguimos todavía trabajando en cultura, que seguimos preservando nuestro patrimonio natural, y ya con eso nos mantenemos vigentes con el nombramiento. Entonces, la juventud precisamente se puede caracterizar por comenzar a conocer sus raíces, tener esa identidad, y como dice, ¿no?, las actividades propias del ayuntamiento que ha generado en esta administración, como las rodadas ciclistas, los retos también deportivos, las carreras atléticas, y las actividades en general turísticas y culturales que se realizan. Hay jóvenes que constantemente participan en esas mismas actividades. Entonces, eso nos empieza a generar una apropiación del lugar, ¿no? Nosotros comenzamos a saber que Tepetlaustoc es nuestro lugar, ¿no? Somos de aquí. Sí. Ya no vamos a encontrar a gente a lo mejor mayor que ya llega a decir, es que ya conozco la historia, ya la experiencia me ha dicho, ¿no?, que Tepetlaustoc es un mundo cultural para mí. No, ahora ya también los jóvenes empiezan a insertar en este tipo de temas. Noemí y Joel, tengo una pregunta que hacerles. Independientemente de todas las actividades que se han venido desarrollando para obtener el nombramiento, ¿qué otras actividades se podrían desarrollar? Eso, bueno, como una ilusión, con el propósito de lograr el nombramiento de pueblo mágico. ¿Qué otras actividades podrían desarrollarse? Pues ahorita con las actividades que llevamos a cabo en el municipio, podemos ya cumplir con una nominación a pueblo mágico. Posiblemente sería seguir fomentándolas para que no se perdieran, no por el cambio a lo mejor de gobierno que se llegan a tener en los municipios, se pudiese decir, ¿no?, que se pueden perder. Sería fomentar, en dado caso que el siguiente gobierno no lo hiciese, pues también estamos aquí con integrantes del Consejo de Cultura y Turismo de Tepetlaustoc, ¿no? Este consejo que es independiente de cada administración, que podría seguir, ¿no? Entonces, sería el fomento de las actividades y sí, posiblemente implementar algunas otras, dependiendo a lo mejor de los recursos naturales que tenemos, de que se siga con esta implementación del fomento a la historia, el rescate de las raíces. Por ejemplo, hace unos meses fuimos nosotros sede del encuentro de cronistas a nivel nacional. Entonces, eso también suma. Todas las actividades que hemos tenido como municipio van sumando para que precisamente nosotros vayamos creciendo culturalmente. Sí. Ya seamos un foco dentro del Estado de México, ¿no? Alguien que representa también al Estado de México. Sí, ahí fue donde me tocó con tus cronistas, sí, tus fans. Me tocó así como caer en el purgatorio cuando venimos a hacer la guía turística a la parroquia y les estaba explicando los retablos y les explicaba el estilo barroco, estípite, salomónico. Y uno de los cronistas, así que se veía muy campechano, me pregunta, ¿y el plateresco? Y entonces yo tuve que irme al archivo y rescatar lo del plateresco. Lo que me sale de inmediato en la mente es el convento de Acolman y los agustinos. Y de ahí me afianzo para contestarle. Y dije, bueno, ya le contesté. Dijo, muy bien, le contesté ya. Y luego en el retablo de Exe Homo, estoy explicando la relación que existe de Exe Homo con la Virgen María y su coronación, con María Magdalena. Muy bien todo. Y una de las cronistas, una mujer, me dice, ¿y esos dos que están allá arriba, quiénes son? No sabía quiénes eran, pero le vi las alas y el rostro angelical y dije, son los arcángeles. ¿Quiénes son los que tuvieron mayor relación con María? Miguel y Rafael. Perdón. Gabriel. Y le dije, no, son Miguel y Gabriel. Incluso Gabriel es la anunciación. Acuérdese cuando le dice a María, bendita eres entre las mujeres,
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dijo, muy bien explicado. Yo creí que todo estaba resuelto, pero cuando nos fuimos allá con Ismael a la clausura ya oficial, me habla el del plateresco con el celular en la mano y me dice, ven. Yo me sentí perdido y me dijo, estás muy bien. Sí, y también la cronista, también consultó porque con ellos no juega uno. Claro, Sí, no ¿no? inventa, Joel. Sí, ¿no? Bueno, Joel, nos quedamos, perdón por la interrupción, Sí, no, nos quedamos en que, ¿qué otras actividades podrían crearse? Ajá, es bueno, lo que platica, hemos sido sede, como ya lo dijo la doctora, de la ANACSIM, que es la Sociedad de Cronistas. Como estas puede haber mucho más eventos o que seamos sede, ¿no? Yo me quiero referir ahorita rápidamente a lo que se ha logrado, no nada más en eventos, ¿no? Ya lo mencionamos, son los festivales, y tenemos la fiesta más grande de la región, que es la de enero, que eso nos da identidad. Aparte de eso, pues vienen las participaciones, apenas tuvimos una participación en Canal 34, eso nos da otra visión. Yo a lo mejor me regreso un poquito, hace ratito que hablaban de los jóvenes y de la identidad. En esa, si no mal recuerdo, en esa entrevista de Canal 34 se menciona que la danza de los Santiagos admite a mujeres, hombres de todas las edades. Ahí viene y entran muchos niños interesados. Desde ahí ya conocen lo que es tener una identidad hacia una danza. Entonces yo con eso me quedo de que se va a preservar nuestra identidad por muchos años, ¿no? Eso va a hacer que sigamos con este título de Pueblo con Encanto. Sí, pasarle estafeta a las nuevas generaciones, sí, no. tanto desde el punto de vista de la cultura y la tradición, como desde el punto de vista turístico. Exactamente. Y ahí hay un gran potencial desde el punto de vista turístico, ya más o menos por ahí lo enunciaban ustedes, que podemos desarrollar varios modelos de turismo. Por ejemplo, el turismo religioso, simplemente con este conjunto arquitectónico que tenemos, que la gente queda sorprendida, y que precisamente, bueno, ya ves que a Jorge le preguntan los cronistas, pero quien le pregunta todavía con mayor filo, por decirlo así, son los niños. Y entonces a veces en las visitas guiadas nos preguntan, y gracias a esas preguntas de repente uno puede llegar a formular nuevas hipótesis. Entonces ahí me acuerdo, ¿no?, de que un niño te andaba preguntando que esto, ciertas cosas. Sí, en alguna ocasión con el padre Francisco así como que nos tomó de imprevisto, de rápido, y dijo, es que tengo aquí a todos mis monaguillos y no les podrían platicar. Y nos habló Quetzal y pues tuvimos que venir, pero como de carrera, ¿no? Y había un niño pequeñito y me decía, oye, ¿y ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Y esos que están con él, quién es? Entonces es en el mural donde está Hernán Cortés preparando los clavos y el martillo para clavar a Cristo, ¿sí? En el expolio, ¿verdad? Sí, es correcto. En el expolio. Y entonces ahí en el expolio aparecen otras imágenes. Siempre nos centralizamos con Hernán Cortés, que está ya preparado para clavar a Jesucristo. Y me dice el niño, ¿y esos otros quiénes son? Sí, o sea, le dije, son los acompañantes de Hernán Cortés. Sí, pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Ajá. Y de ahí nos surge la gran duda. Y ahorita estamos formulando una hipótesis que todavía no la vas a decir, ¿verdad, Tinajero? No, pero próximo. Hasta que tengamos el Cuando estudio hablemos bien de la hecho. encomienda. Claro. Pero claro. ya que es una hipótesis muy interesante y que surge a raíz de una pregunta de un niño. Claro, de un niño, eso. Y eso los que niños comentas, Joel. son también súper fans de la palomilla. Sí. Constantemente se acercan con nosotros, ¿verdad, Marcelo? Y quiero comentarles, bueno, sí, en especial su hijo, que por cierto ya está inscrito en la palomilla. Así muy es, bien, sí. Entonces, es muy emblemático lo que acabas de comentar, Jorge, la apertura de esas retablos, esas figuras, esos dibujos, el valor real, un valor único en el mundo, ¿verdad? Que precisamente es un gusto, precisamente del encanto que tiene Tepetlaustoc, que estamos apenas descubriendo, nosotros que estamos inmersos en esto por gusto, y cada día encontramos algo nuevo. Es correcto. Y las haciendas que fuimos, quedamos maravillados, la historia, ahorita que estábamos comentando esos retablos, y eso nos da margen a seguir
con más material, pero nos queda claro que nos tenemos que enfocar mucho con los muchachos. Vinieron personas de Catepec y me dijeron, lo que nos acabas de platicar nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad de asombro. ¿Sí? O sea que mucha gente de repente lo que uno les platica sobre Tepetlauzoc, como no te lo enseñan en la escuela, como es un tema que en cierta manera ha estado medio olvidado, cuando les platica simplemente lo del conjunto arquitectónico se quedan maravillados, ¿no? Con esta combinación entre el patrimonio tangible y, por ejemplo, las leyendas. Y entonces me decían, esta parte de asombro que a veces se nos ha ido perdiendo, cuando les platica la historia de Tepetlauzoc, la gente queda asombrada. Y de ahí viene precisamente el título, ¿no? Con encanto. Es un pueblo con encanto, que con sus leyendas, por ejemplo, este festival que ustedes hacen, ¿no? De velas y leyendas. De velas y leyendas, exactamente. Que parece que otra vez se va a hacer en noviembre. Sí, se va a hacer el 31 de octubre y día 1 de noviembre. Este festival, como pues también el festival de danzas, se hace para resaltar lo que tenemos. Ya lo mencionaba el doctor Tinajero. Aquí sí, yo también, y no sé si también cabría la posibilidad de que hicieran otro podcast donde hablemos de puras leyendas, Sí, que claro. se cuentan aquí en Tepetlauzoc. Y es lo que hacemos en ese festival. Hacemos un recorrido desde el museo, el eremitorio, pasamos por acá por la parroquia, a algunas calles, a llegar a la plaza de San Sebastián, pero en todo momento vamos platicando leyendas originales de aquí de Tepetlauzoc. Llegábamos a platicar las leyendas clásicas, la Llorona, el Charro Negro, pero nosotros aquí tenemos gasto, ¿no? Don Jorge, sabemos y lo hacemos. Entonces, en este festival de velas y leyendas lo vamos a llevar nuevamente a cabo el día 31 de octubre y el día 1 de noviembre, en el cual pues lo esperamos verlos por ahí y por supuesto también participar, ¿no? En esta... Sí, claro, ahí tenemos a uno de los actores consumado. Exactamente. Es algo... La necesidad nos ha hecho Sí, es algo... irnos a Hollywood. Sí, claro, pero es algo así como contradictorio, porque recuerden que Marcelo tuvo un problema. Tengo con la iglesia. antecedentes Hay de, antecedentes vamos, Fue excomulgado de la iglesia. Pero Pero bueno, después él no fue hace perdonado. caso y en su papel de actor asume a Fray Juan de Zumárraga Fray Juan de actualmente. Zumárraga. Que es uno de los Sí, promotores sí, de la promotor. canonización Sí, de claro. de Zumárraga. Y con respecto a lo que comentas, Joel, de Velas y Leyendas, en el festival pasado, Noemí, que me hiciste el favor de invitarme, y fue algo increíble, de verdad, algo increíble, escribir esas leyendas, Sí. decirlas. Cuando llegamos a San Sebastián y que no se presentaron los que iban a contar los cuentos y que yo ya había resumido las leyendas en minutos y de repente me dicen, tienes hora y media. pero Bueno, conté la leyenda y luego hicimos un podcast precisamente con un tipo muy hábil, que ¿quién era? Que estaba ahí en la organización. Era el hombre de los lentes, el delgado. No recuerdo, pero muy hábil para las preguntas y todo. Yo me aproveché para decir cosas, ¿sí? Y ahí fue donde hice el contacto con Jorge Pedro Uribe. sí, Con él, que ahora nos ha invitado y queremos compartirlo con ustedes, Noemí, Joel. Sí. Nos ha invitado para hacer una consultoría, Corresponsalía. una corresponsalía corresponsalía. de un seminario de historia nacional. Si logramos eso, nosotros podemos impulsar todo esto. Podemos exportarlo, podemos conservar lo que tenemos. Claro. Ya no exponernos a las nuevas administraciones. Cuando las nuevas administraciones dicen, ¿qué es eso? ¿Y eso qué andan haciendo? ¿Para qué? Y cuando, así terriblemente, como los trataron a ustedes con personajes que pues ni siquiera saben qué es turismo, no saben qué es cultura, no saben qué es nada. Pero yo quería... Perdón por hablar mal de tu madrina. Está bien, no importa. Oye, Joel, ya que comentaste, yo quisiera saber qué tanta participación hubo de la gente en Velas y Leyendas. ¿Qué tanta gente vino? Más o menos tienen un aproximado. De hecho, bueno, yo les puedo comentar que fueron 9 recorridos los que hicimos. De esos 9 recorridos, de esos 9 grupos, hubo grupos, el mínimo lo llegamos a manejar de 40 personas, pero de ahí en fuera fueron de 60 personas.
y por lo mismo del recorrido que se hace, en el camino se iban adhiriendo más. Estamos hablando de que de 3.600 gentes. no no tanto, pero sí pues eran grupos nutridos de por mucho 60 personas. Sí. Entonces 9 recorridos. Pero en los 2 días. Sí, Sumando en los 2 días. Sí, y además muy bien la logística. Tú hiciste una parte de lo que fue la expo de las ofrendas y esa cuestión, ¿no? Cuando fue aquí en... Sí, estuvo muy Sí, ahí tuvimos la participación precisamente de este grupo joven, porque fueron las escuelas las que sí se animaron por medio de una convocatoria a participar. Y sí, les gusta, o sea, más estos temas que son también como enigmáticos y como que hablan del pueblo, les animó a las escuelas. Y tuvimos el apoyo también de sus directivos, porque ellos también asumían, ¿no?, un papel de corresponsabilidad con el proyecto. Claro. Yo creo que tenemos que promover un poquito más en los muchachos, y lo hemos visto en resultados. Por ejemplo, el año pasado con las Catrinas, algo falló en las convocatorias porque el concurso no fue tan vistoso como esperábamos, ¿verdad? Y creo que alguien que no se inscribió y todo llegó al último. Sí, y luego no lo querían dejar subir cuando había 4 concursantes. Sí. Entonces, y luego al final fue una apertura total porque subimos a las niñas, ¿te acuerdas? Sí. O sea, quien quisiera, o sea, pero nomás que tuviera la eso representación. nos falta un poquito más de planeación Sí. para una convocatoria mayor. Marcelo, con respecto a lo que dices, yo me queda ahí una gran duda con lo que me dice Noemí al principio, que dice que no se lograba el nombramiento por la falta de infraestructura. La infraestructura representa servicios, representa que tengamos todo para ofrecer. Esa es una cuestión. La otra cuestión de que me asalta la duda es que el nombramiento pide que el pueblo tenga vocación al turismo. Yo ahí me quedan 2 grandes dudas, enormes. Y voy a hacer el comentario y de una vez hago la pregunta, Joel, para ver si se pueden crear talleres para concientizar a la ciudadanía, a los prestadores de servicios. Porque quiero decir que este pueblo no tiene una gran vocación hacia el turismo. Si tú vas en la calle y viene un extranjero, dices, es fuereño. No, a veces no les contestan el saludo. Es nuestra sangre chichimeca. Y si le preguntan, oye, ¿tú sabes dónde queda el eremitorio? Y dicen, ¿y qué es eso? ¿O dónde está el museo? Dice, ¿a poco hay ¿Dónde museo? está el museo? ¿A poco aquí hay un museo? Sí. ¿Dónde está tal parte? Entonces, hacer talleres para capacitar a la gente, a la población en general, pero sobre todo a los prestadores de servicios. Los comercios no tienen un horario de atención. Abren a la hora que quieren y cierran a la hora que quieren. Nos consta Tampoco por el pan. días, Tinajero. Hay días que no hay carne. Nada. Me Hay gusta una momentos frase del de día Jorge. que no hay pan. La frase histórica. Si vienes a Tepe, trae tu lunch. Entre semanas, sábado. Visita Tepetlaustoc. Trae tu lunch. Salvo los domingos, que es cuando hay un poco más. Sí, ¿no? es un... Bueno, un poco más. Sin embargo, ahí también quiero referirme a que no existe un restaurante formal. Ajá. Yo recuerdo, Joel, que allá en la Casa de Cultura de Otumba tienen un restaurante. Creo que es del gobierno. Eso podría hacerse. Sí, de hecho, bueno, ahorita que lo mencionan, dentro de este programa de Pueblos con Encantos es eso, mantener la infraestructura, hoteles, restaurantes. Si bien aquí en Tepetlaustoc no tenemos, como lo dice, talleres, pero sí estamos obligados que por parte de la Dirección de Turismo otorgue esos talleres no nada más a las personas, sino a los comerciantes, a los policías. ¿Por qué? Porque los policías son los primeros que ven al turista, o a los que se van a acercar a los turistas a preguntarle, no exactamente. Eso sí se debe de implementar, la Dirección de Turismo debe de implementar todo ese tipo de talleres, atención al turista. Y creo que, pues sí, nos falta. Sí. Nos falta. En cuanto a los artesanos, en el programa que se hizo para Canal 34, el AMX, es AMX Cultura Mexiquense. Entrevistan a las personas que hacen las palmitas, que tejen las palmitas para Semana Santa, y al final
la entrevistadora González, Adriana González, le pregunta a la artesana, ¿dónde podemos contactarla para poder obtener estas artesanías tan preciosas? Lo mismo a quienes hacen la artesanía con las... ¿El yeso? No, con las hojas de los pinos. Lo mismo con Emanuel, el escultor de Jolalpa. Y ellos dicen, no, pues la señora de las palomitas dice, pues en Semana Santa, pero no tienen un lugar. Sí, un lugar. Entonces eso creo que el gobierno tiene la obligación de formarles un centro o un lugar de contacto o algo. ¿Eso qué es con qué se lograría con eso, Joel? Pues más producción, innovación en las artesanías y demás. Ahora, por ejemplo, lo del tianguis está terrible, lo del tianguis artesanal, Marcelo. Así es. Está terrible y ahorita están con un miedo atroz, un miedo a muerte, porque suponen que los van a quitar de ahí, suponen que no va a haber ese apoyo, porque ya hubo una experiencia anterior. Así es. Yo creo que tenemos que luchar por esos movimientos ciudadanos, ¿verdad? Y recordarles que son servidores públicos, ¿verdad? Que deben de alimentar precisamente esos valores artesanales, ¿verdad? Yo creo que podemos ser partícipes, porque es parte de la cultura, parte de la historia aquí de Tepetlaostoc, ¿no? No quiero llegar al comercio del trueque, ¿verdad? Pero tenemos valores muy padres, ¿verdad? Bueno, y otra cosa que veo que falta es señalética. ¿Cuántas veces nos perdimos en las haciendas? Bueno, pero esa vez que te perdiste fue a propósito, porque resultó en un gran romance. Nos dieron una lana para que lo secuestraran. Pero por esa ejemplo, es otra historia. Es otra historia. Es otra historia. Pero por ejemplo, ahorita el gobierno del Estado de México, la Secretaría de Turismo y Cultura, hasta se me fue por otro lado la saliva. Nos está promoviendo mucho, por ejemplo, San Telmo. Ya ven que constantemente ven a Tepetlaostoc y dice, ven a conocer el eremitorio y la hacienda de San Telmo. Incluso desde aquí de cabecera ya más o menos hicimos 1 hora y media. Sí. Y gracias a que íbamos con un policía que se sabía bien la ruta, llegamos. Los caminos. Pero una persona que viene por primera vez a Tepetlaostoc y que quiere conocer San Telmo, pues se pierde. ¿Cuántas veces fuimos a Xaliteme ahorita que hablas ahí de esta historia? Bueno, Xaliteme 3 veces. es motivo. Sí. Yo quisiera decirles que por eso se llama el libro como se llama. Ajá, Los vientos de nostalgia. Los vientos de nostalgia. Tiene una gran nostalgia por Xaliteme. Sí. Y es que ese nombramiento, esta joya que es Tepetlaostoc, nadie nos puede creer que Tepetlaostoc hubo casinos, ¿verdad? No había luz, pero había casinos. Tertulias. Había riquezas. Fuimos Sí. a unas haciendas que nos quedamos admirados de la construcción, las piedras, y nos preguntábamos cómo llegaron. Precisamente Xaliteme, que del náhuatl viene de Xali, que es La piedra. arena, y teme, que es plomo, arena con plomo, y uno decía, ¿qué? Y cuando llegamos a la hacienda, los marcos de las puertas, en lugar de cantería, tienen piedra con plomo. Ya preguntando entre los locales de dónde traen esas piedras, nos dicen que hay una mina arriba. Arriba, ahí en el monte, hay una mina y de ahí las desplazaron. Entonces todas las portadas están así con esa piedra preciosa. Es una joya arquitectónica. Preciosa, sí. Sí. Luego, ya desde un punto de vista educativo y profesional, hay que recordar que aquí en Tepe tenemos a nivel técnico ecoturismo y que se está abriendo una nueva universidad. Entonces yo creo que sí sería interesante que dentro de estas carreras que pudieran existir en Tepetlaostoc fuera la de turismo, para ir desarrollando precisamente esos aspectos tanto de la cultura turística como la cuestión de los servicios. Sí, yo creo que tendría que ser algo bien específico, Tinajero. Turismo rural o ecoturismo, como licenciatura. Y desarrollar desde un nicho todo eso, ¿no? Sí, pero insisto, cumpliendo con estas pequeñas cosas, ¿no? Que faltan. Tenemos problemas mayores, pero no me atrevo a mencionarlos. Solamente voy a decir un nombre, la fábrica de papel. Bueno,
Yo quisiera que no pasáramos por alto unos valores que tenemos que también son muy poco conocidos y no le hemos dado la difusión suficiente, los códices. Incluso por ahí recuerdo, Noemí, que se había hecho un trámite para relaciones exteriores con el licenciado Ebrard para poder recuperar el Códice Kimborough, que se encuentra en la biblioteca de Londres, ¿verdad? ¿No sabes cuál fue el resultado? No, hasta ahorita no nos los han hecho saber. Al inicio de la administración fue primero una iniciativa también del gobierno rescatar lo que nos es propio, ¿no? Hicimos todo el protocolo para la solicitud de ese códice. Sin embargo, sí, hay como que también un poquito de trabas en todo ese protocolo, porque hay que cumplir instancias, tiempos, y hasta el momento pues no nos han dado respuesta. Y tenemos una placa representativa, ¿verdad?, en relación al códice, ¿verdad? Y es algo... Sí, dentro de lo que comentaban, Joel, que qué es lo que se podría hacer, que nos comentabas lo que ya hicieron, que eso es innegable, es algo grandioso lo que han hecho ustedes. Sí. Lo del último festival que tuve el gusto de venir a decir la crónica para el nombramiento de sitios de interés histórico, yo me quedé sorprendido, de verdad, y es un reconocimiento así que yo creo que tendríamos que hacerle a ustedes. O sea, el hecho de tocar música clásica en Tepetlaustoc, imagínate, caray. Sí, no se y luego la gente no conoce eso. Hubo gentes del pueblo, gentes con las que convivo y me decían, fíjese que a mi papá le gustó. Digo, pues claro que le tiene que gustar, sería insensible si no le gusta. Si ya le gusta más esa música, me dice, hija, ponme la estación, ya le gusta más que los Tigres del Norte. Sí. Sí, y eso es concientizar. ¿Y saben quién lo está haciendo? ¿Sí saben ustedes quién lo está haciendo? Ustedes. Sí. Ustedes, la administración, de verdad. Y eso es justo de reconocer. Sin embargo, bueno, yo insisto, creo que en algunas de las otras cuestiones que se podrían hacer son implementar rutas turísticas. Tinajero, Marcelo, ya hemos manejado nosotros algunas guías, como el día que nos encontramos y que afortunadamente te encontramos para que vinieras. Pues bueno, esa es la ruta turística del centro histórico, pero podrían implementarse, por ejemplo, la ruta de las iglesias de la cabecera municipal, la de los puentes de piedra, la del Camino Real. ¿Dónde empieza el Camino Real en Tepetlaustoc y dónde termina? Allá en el Puente Quebrado, ¿no? Sí. Fuente de Ojo de Agua. De Ojo de Agua, perdón, don Juan. De las casas reales, las casas más importantes de la época colonial, las de aquí enfrente, que se supone que ahí fueron las primeras casas de los españoles, las casas de los artistas que vivieron aquí en Tepetlaustoc, las de los ranchos y haciendas, la de los cerros, 34 cerros, Tinajero. Así es. Y por ejemplo la de los asentamientos prehispánicos, que eso está muy abandonado. Y en eso sería cuestión de estudio, Tinajero, mucho más estudio, pruebas de carbono 14, ver la antigüedad, toda esa cuestión, la recuperación de esos sitios. Ahora todos esos sitios son de propiedad privada. Y es complicado entrar. Y finalmente algo grandioso que podría hacerse, la creación de un museo. Eso. Ya que hablara sobre la historia completa de Tepetlaustoc, ¿no? Y ya con eso podríamos ir llegando casi al primer nivel, ¿cierto? Sí. Y ese primer nivel ya nos podría permitir el siguiente escalón, que sería Pueblo Mágico, ¿no? Claro. Bueno, pero hay muchas cosas que se nos quedan en el tintero, pero el tiempo es cruel y vengador y ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues me gustaría que cada uno de ustedes diera alguna conclusión sobre este importante nombramiento que es Pueblo con Encanto. No sé, doctora, ¿cuál sería su conclusión sobre tan importante nombramiento? Pues principalmente ser un gobierno impulsor de nuevas ideologías, que pone en el centro de toda la cultura, y eso fue lo que más benefició. Un agradecimiento al licenciado Ismael Olivares por permitir ser parte de este equipo. Joel. Sí, yo me quiero despedir con una frase. Digo, yo lo he dicho siempre y lo dije al inicio de la plática: Tepetlaustoc tiene historia, tradición y cultura.
antes de que tuviéramos este título de pueblo con encanto, me acuerdo que a una persona le decían, oye, es que tu pueblo no es con encanto, pero él decía, mi pueblo es maravilloso. Yo me quedé con esa frase, hasta actualmente la digo, Tepetlauctoc es maravilloso y ahora es con encanto, ¿no? Y gracias a todos los esfuerzos, inclusive a lo que ustedes también hacen, la historia, la cultura, o sea, la enaltecen nuestra identidad. Yo me quedo con eso. Nos identificamos con las danzas, nos identificamos con nuestra historia, antecedentes, y pues yo siento que este título no lo vamos a perder. Al contrario, vamos a buscar, como dice, ser pueblo mágico. Pueblo mágico. Marcelo. Bueno, pues aprovechando que tenemos ahora una flor aquí en la mesa, quisiera hacerles una invitación para que sigamos en los tiempos que vienen trabajando juntos, Noemí, Joel, que formen parte de la palomilla, porque finalmente se trata de contribuir cada uno, de que las ideas que ustedes tienen, hacerlas realidades. Entonces yo quisiera hacerles una invitación, y creo que Jorge y aquí el doctor Tinajero están de acuerdo, en que tenemos que trabajar más gente en beneficio a este diamante que tenemos. Sí, Claro que sí, un gracias. gusto. Así es. Jorge. Pues darles el reconocimiento a la administración actual, darles el reconocimiento por lo que se ha logrado y con eso demostrar que se pueden romper trabas, que un pequeño escalón a veces parece que no lo podemos subir, pero subiendo el primero subimos el segundo y todos los demás. Es un reconocimiento a Ismael y a todo su gabinete, a ustedes, Noemí, Gracias. muy en especial a ti, Noemí, Sí. porque te tocó el sector cultura, te tocó el trabajo, ¿sí? Y bueno, Joel con la lana. Y bueno, pero no solo eso, yo quiero a los que nos ven pedirles de favor que nos escriban, que en lo que no estén de acuerdo que nos los digan. Probablemente digan cuáles encantos, Ajá. la entrada sucia de San Juan para acá o la de Jordán. Díganoslos, nos enriquece, Sí, exactamente. nos enriquece. Y estamos a la orden pues también para cualquier comentario o cualquier duda. Perfecto, pues muchas gracias a todos nuestros seguidores y vamos a seguir sacando más podcasts. Ya estamos programando uno por semana. Próximamente vamos a sacar el de Cocopin y los Acolhuas, que va a haber muchas sorpresas por ahí. Así que pues no se lo pierdan y muchas gracias. Hasta luego y pues damos gracias a todas nuestras También autoridades. a Carlos, gracias, que nunca quiere salir. Tepetlauctoc, pueblo con perspectiva de crecimiento.